En el fútbol, hay partidos que terminan 0-0 y se olvidan después de una hora. Y hay otros partidos que también terminan 0-0. Pero la gente sigue hablando de ellos durante días. Y ese fue el caso del enfrentamiento entre Portugal y Colombia, porque quien vea solamente el resultado dirá, no hubo goles. Entonces, seguramente el partido fue aburrido. Pero la realidad fue completamente diferente, porque estábamos ante un partido con 39 disparos completos, ante una lucha directa por el liderato del grupo, y ante un enfrentamiento que reunió a Cristiano Ronaldo por un lado, y a Luis Díaz y James Rodríguez por el otro, y ante 90 minutos en los que hubo de todo, excepto goles. Y antes de que comenzara el partido, la situación estaba muy clara. Colombia llegaba como líder del grupo, y el empate era suficiente para mantener el primer puesto. En cuanto a Portugal, necesitaba ganar, solo ganar, porque cualquier otro resultado la haría conformarse con el segundo puesto. Y eso marca una gran diferencia en un torneo como la Copa del Mundo, porque el primer puesto no es solo un número. El primer puesto puede definir todo tu camino, y definir al rival que enfrentarás, y definir tus posibilidades de llegar lo más lejos posible. Y por eso, el partido era mucho más importante que solo conseguir 3 puntos. Era una batalla por el futuro. Y antes del inicio, todas las cámaras estaban enfocadas prácticamente en un solo hombre, Cristiano Ronaldo. Portuguesa, el jugador que ha disputado torneos y generaciones completas, y el jugador que cada vez que la gente piensa que está cerca del final, vuelve a demostrar que todavía está presente. La afición portuguesa esperaba de él un nuevo momento, un nuevo gol, una nueva jugada, un nuevo capítulo que añadir al libro de sus logros, especialmente porque Portugal necesitaba la victoria, y estaba claro que todos esperaban que Ronaldo fuera el héroe, pero a veces, incluso las leyendas tienen días en los que el balón se niega a entrar. Y del otro lado, había otro hombre viviendo una historia diferente, James Rodríguez, uno de los jugadores más relacionados con la Copa del Mundo, un jugador que cada vez que llega el torneo, sientes que vuelve a su mejor versión, calma, experiencia, pases inteligentes y liderazgo dentro del campo. Y estaba claro que Colombia confiaba en su experiencia para manejar el partido. Y con el primer silbatazo llegó la sorpresa, porque mucha gente esperaba que Portugal fuera quien atacara y quien presionara, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Colombia entró con mucho valor y presionó desde el inicio e intentó arrebatar el control, y estaba claro que el equipo no entró para defender el liderato, entró para demostrar que lo merecía, y de hecho, las oportunidades comenzaron a aparecer, y Colombia empezó a llegar, y comenzó a poner en aprietos a la defensa portuguesa más de una vez. Y si miramos las estadísticas, entenderemos la magnitud de lo que ocurrió. Colombia disparó 26 veces, 26 disparos completos, un número enorme, especialmente en un partido de este nivel. En cuanto a Portugal, disparó solamente 13 veces, es decir, casi la mitad de los intentos del rival. Y esta fue la primera sorpresa, porque la mayoría esperaba lo contrario. Esperaban que Portugal fuera quien dominara, pero Colombia fue el equipo con la personalidad más fuerte. Y además, 6 disparos a puerta para Colombia, frente a solo 2 disparos para Portugal. Y este número dice que el portero portugués tuvo una verdadera noche de trabajo. En cuanto a la posesión, también fue para Colombia, 55% frente a 45%. En cuanto a los pases, fueron 525 pases para Colombia, frente a 423 para Portugal, pero lo interesante es que Portugal fue más precisa en los pases, 93% frente a 91%. Y esto demuestra que la selección portuguesa cuidó mucho el balón. Pero el problema es que conservar el balón es una cosa y crear peligro es algo completamente diferente. Y lo más extraño de todo es que Colombia hizo prácticamente todo lo que podía hacer para ganar. 26 disparos, 6 a puerta, mayor posesión, más corners, más llegadas, más presión. Y aún así, el resultado siguió 0-0. Y esta es una de las paradojas más extrañas del fútbol, porque puedes hacer todo bien, llegar a los lugares correctos, crear todas las oportunidades, pero solo puede desaparecer el último toque. Y en ese momento, todo el esfuerzo se pierde. Y en realidad, a veces los delanteros se llevan todos los titulares, pero en ciertos partidos, los porteros son los verdaderos héroes, y este partido fue uno de ellos, porque en casi cada ocasión peligrosa había un portero o un defensor apareciendo en el momento adecuado, y cada vez que la afición se preparaba para celebrar, la pelota terminaba yéndose a otro lugar, y eso fue lo que hizo que el partido siguiera abierto hasta el último minuto. Y en medio de todo eso, Luis Díaz fue uno de los jugadores más peligrosos de Colombia. Cada vez que recibía el balón, sentías que algo iba a pasar, y sentías que la defensa portuguesa tenía que estar concentrada, y era una
una fuente constante de peligro, con los movimientos inteligentes de James y el apoyo del resto de los jugadores del equipo. En cuanto a Portugal, intentaba jugar a su manera habitual: tranquilidad, pases, posesión controlada. Pero estaba claro que el equipo no podía alcanzar la versión ofensiva que la afición esperaba, especialmente porque el partido necesitaba solamente un gol que cambiara la forma del grupo completamente. Y con el paso del tiempo, la tensión comenzó a aumentar, porque Portugal sabía que el empate no era el mejor escenario para ella, y sabía que cada minuto que pasaba la acercaba más al segundo puesto. En cuanto a Colombia, sentía más confianza, porque el plan estaba funcionando, y el liderato seguía en sus manos. Incluso los corners fueron 5 para Colombia, frente a solo 2 para Portugal. Y esta es una estadística pequeña, pero muestra quién estuvo más presente en el último tercio del campo, quién estaba presionando constantemente y quién estaba obligando a su rival a retroceder. Y con el inicio del segundo tiempo, el partido se volvió más emocionante, porque todos comenzaron a sentir que un solo gol podía cambiarlo todo. Un solo gol podía hacer que Portugal terminara como líder o confirmar la superioridad de Colombia. Y por eso, cada balón parado era importante, y cada ataque era peligroso, y cada disparo podía cambiar ese pequeño torneo llamado el grupo. Pero cada vez había alguien que salvaba la situación. Una vez la defensa, otra vez el portero y otra vez la mala suerte. Y en los últimos minutos llegó el momento en el que todos pensaron que todo había terminado. Colombia marcó, los jugadores celebraron y la afición explotó de alegría. Y todo indicaba que el gol había decidido oficialmente el liderato. Pero de repente entró el VAR y los corazones se detuvieron. Todos esperaron la decisión, segundos muy largos, y al final, fuera de juego, el gol fue anulado. Y de repente, la alegría desapareció. Y el partido volvió a empezar desde cero. Y este fue uno de los momentos más dramáticos del torneo, porque estás a segundos de un gol histórico y después todo desaparece. Pero a pesar de la anulación del gol, Colombia siguió siendo el equipo más peligroso y se mantuvo la sensación de que era la más cerca de ganar. En cuanto a Portugal, intentaba robar una última oportunidad, una oportunidad con la firma de Ronaldo, pero esa oportunidad nunca llegó. Y con el pitido final, el partido terminó 0-0. Pero la realidad es que este resultado no fue igual para los dos equipos, porque Colombia salió feliz y Portugal salió clasificada, pero no completamente satisfecha. Y la razón es simple: el liderato. Porque el liderato aquí no era solamente un título honorífico, ni solo un primer puesto en el papel. El liderato era un camino completamente diferente, un camino relativamente más fácil y un camino que te daba una mejor oportunidad de seguir avanzando. Y por eso, cada balón en el partido tenía un valor mayor que solo un ataque. Y después del final del encuentro, cada selección conoció su camino. Colombia enfrentaría a Ghana en los 16avos de final. En cuanto a Portugal, enfrentaría a Croacia. Y sobre el papel, mucha gente vio que Colombia salió con la mayor ganancia, porque aseguró el primer puesto y aseguró un enfrentamiento menos complicado, mientras que Portugal entró en la parte más difícil del cuadro. Y eso explica por qué los jugadores de Colombia celebraron después del empate. Y esto es algo muy poco común, ver a una selección celebrar después de un 0-0. Pero para ellos, el empate significaba el liderato, y significaba que el sueño continuaba, y significaba un nuevo paso en el torneo. En cuanto a Portugal, veía la situación de una manera diferente, porque solo un gol era suficiente para cambiarlo todo y darle el primer puesto, y cambiar completamente su camino. Y al final, la gente recordará que Portugal y Colombia empataron sin goles, pero quien vio el partido sabrá que fue una batalla por el liderato, y una batalla por el camino más fácil, y una batalla entre Ronaldo y James Rodríguez, y una batalla entre una selección que necesitaba ganar, y una selección que sabía exactamente cómo mantener su posición, y una batalla entre 39 disparos completos, y una portería que se negó a recibir cualquier gol. Al principio, era un partido entre el líder y el segundo clasificado. Después, se convirtió en una batalla táctica. Luego se convirtió en un festival de oportunidades perdidas. Después se transformó en un drama del VAR. Y finalmente, se convirtió en una lucha por el camino que venía. Y al final, un equipo salió como líder del grupo y otro equipo salió clasificado, pero sabiendo que su próxima misión sería más difícil. Y eso quizás es lo más bonito de la Copa del Mundo, que a veces el partido que no tiene goles cuenta más historias que un partido con 5 goles, y que el empate a veces puede ser más importante que la propia victoria. Y en esa noche, Colombia no ganó el partido, pero ganó el liderato, y ganó la confianza de sus aficionados, y ganó un camino mejor hacia las rondas eliminatorias. En cuanto a Portugal, salió sabiendo que el sueño todavía continuaba, pero el camino hacia la Copa se volvió más difícil que nunca.